I feel that we are doing the right thing, and I think the country feels that too. We've had tremendous support outside of the Little Washington area, and even in Washington, people are saying you're doing the right thing. It has to be done, otherwise you're never going to do it. At the same time, we're dealing with both sides. We're going to see what we can do. Una llamada de teléfono del presidente turco. Eso es todo lo que ha necesitado Donald Trump para tomar una decisión que supone ni más ni menos que traicionar otra vez a uno de sus mayores aliados en Oriente Medio, el pueblo kurdo, la minoría étnica más grande de la región sin estado propio. Hablamos de entre 25 y 35 millones de personas. Pero no penséis que esta es la primera traición de Estados Unidos contra sus aliados kurdos, ni mucho menos. Dadas las circunstancias, es algo que resulta sorprendente, pero lo cierto es que la mayor potencia occidental colecciona decisiones difíciles de entender si tenemos en cuenta que el pueblo kurdo ha luchado en prácticamente todos los conflictos de la zona del lado de los intereses de Estados Unidos. Los kurdos han estado junto a los norteamericanos en los peores momentos y, en no pocas ocasiones, cuando los estadounidenses han querido ahorrarse víctimas propias, han servido como mano de batalla. Precisamente por este motivo, los kurdos han sido armados y equipados durante décadas por los Estados Unidos. Ahora bien, ni por un solo segundo penséis que hablamos solo de cuestiones del pasado, para nada. La última ocasión en la que las tropas kurdas han sido decisivas fue prácticamente antes de ayer, durante la lucha contra el Estado Islámico que entre los años 2015 y 2016 invadió buena parte del territorio iraquí. De hecho, no es descabellado decir que sin los kurdos es muy posible que el ISIS seguiría siendo una estructura fuerte hoy en día. Probablemente no estaríamos hablando en absoluto de un falso califato reducido a escombros, sino seguramente de un problema de escala mucho pero que mucho mayor. Por todo esto, en este vídeo vamos a responder a dos preguntas clave. ¿Por qué los kurdos son tan importantes para Estados Unidos y también para Turquía? ¿Y cómo y por qué los Estados Unidos les han traicionado reiteradamente a lo largo de la historia? ¿Estáis preparados? Pues atentos. Queridos amigos de VisualPolitik, a estas alturas del juego hay algo muy claro, meridiano. La política internacional del presidente Trump es, como decirlo, diferente. Por calificarla de alguna forma es curiosa, tal vez chocante, inestable, volátil, caprichosa. Bueno, mejor paramos, digamos que es difícil de describir. Russia, please, if you can, get us Hillary Clinton's emails. Please, Russia, please. He asked Russia to go get the emails. Mr. President, sir. And I'm in the White House and I was lonely. I said, let's go to Iraq. Yes, I agree with this. El caso es que su forma condescendiente de actuar y, como decirlo, su gusto en alabar a tiranos como Kim Jong-un y a presidentes poco o nada democráticos como Putin o Erdogan ha generado en la comunidad internacional una cierta perplejidad. Y no es de extrañar, pensadlo un momento. ¿Quién diantres se va a fiar de un país dirigido por un presidente que una y otra vez se alinea con semejantes tipos mientras castiga a sus aliados? La administración Trump anuncia aranceles al whisky, el queso y aviones de la Unión Europea. Trump pone la política por delante del sentido común con la guerra comercial con la Unión Europea. Amistoso, lo que se dice amistoso pues no resulta, ¿no os parece? Pues bien, ahora esta forma de hacer política tan inestable le ha tocado a los kurdos. Trump ha seguido un planteamiento que podríamos definir como donde dije digo, digo Diego. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues veréis, básicamente apartando a las tropas norteamericanas para dejar vía libre para que las tropas kurdas ataquen a sus aliados kurdos en el norte de Siria. Sí, tal como lo estáis escuchando. La retirada de las tropas de Estados Unidos del norte de Siria ha comenzado, dice Erdogan. Esto llega después de que Turquía planease una operación en el este del río Éufrates en el norte de Siria. El vergonzoso abandono de Trump a los kurdos. Los Estados Unidos le deben a las fuerzas democráticas sirias cierta lealtad por su lucha contra el Estado Islámico. No me digáis que esto no os parece algo grave. Por lo menos, no me negaréis que la mejor forma para tratar a un aliado pues no parece, ¿no creéis? Ahora bien, un momento, vale, es verdad, el problema es bastante más complejo de lo que parece porque en toda esta historia Estados Unidos se encuentra en mitad de dos grandes adversarios, los turcos y los kurdos. Así que, llegados a este punto, hay una cuestión que tenemos que resolver antes de nada. ¿Qué diablo sucede entre Turquía y los kurdos? ¿Por qué Estados Unidos parece tener una posición tan rocambolesca en todo este asunto? Atentos.
¿Turquía o los kurdos? Para Estados Unidos, para prácticamente toda la comunidad internacional y para cualquier persona interesada en lo que ocurre en el mundo, las relaciones entre Turquía y los kurdos son siempre un dolor de cabeza. Fijaos. Por un lado, Turquía es un aliado fundamental, importantísimo, tanto para Estados Unidos como para los países europeos. Turquía es miembro de la OTAN y tiene una posición geográfica privilegiada. Hablamos de un país situado en el extremo este de Europa, cerca de Rusia y en la misma puerta de Oriente Medio. Un país que tiene fronteras ni más ni menos que con Irán, Irak y Siria. Vamos, en otras palabras, que la posición de Turquía es tan importante que para preservar sus intereses allí, las potencias occidentales están dispuestas a ser permisivas con las acciones del gobierno turco. Y eso el presidente turco Erdogan lo sabe. Eso es lo que explica, por ejemplo, su acercamiento a Rusia o sus constantes conflictos con la Unión Europea. Por otro lado, tenemos a los kurdos, que son uno de los pueblos más moderados de Oriente Medio. A pesar de ser una sociedad mayoritariamente musulmana, tienen un marcado carácter secular y una fuerte oposición al islamismo radical. De esta forma, durante décadas, los kurdos han luchado con provisiones y armas de Estados Unidos en multitud de conflictos y guerras contra dictaduras locales y grupos islamistas como el Estado Islámico, hasta hacerlos prácticamente desaparecer. Ya lo veis, tanto Turquía como el pueblo kurdo han sido durante las últimas décadas aliados clave de las grandes potencias occidentales. El problema es que las relaciones entre los turcos y los kurdos no podrían ser peores. ¿Por qué? Pues fijaos, porque es un conflicto que viene de lejos. Tras el final de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Sèvres, firmado en París en 1920 entre Turquía y los países aliados, excepto Rusia y Estados Unidos, reconocía la desmembración del Imperio Otomano y la creación, por ejemplo, de un Estado kurdo. Así que, lógicamente, los kurdos esperaban poder tener su propio Estado. Sin embargo, este tratado nunca llegó a implantarse. Los nacionalistas turcos, liderados por Atatürk, se sublevaron, tomaron el poder y consiguieron que Estados Unidos acordara un nuevo tratado en 1923, el de Lausanne, que borraba del mapa ese posible Estado kurdo. Amigos, desde entonces los kurdos han estado organizados política y militarmente con un objetivo: enfrentarse a Turquía y lograr el estado que el Tratado de Sèvres les prometió. Por supuesto, esto es algo que ha ido de mal en peor, dando lugar a uno de los conflictos más enquistados del planeta. El brazo militar del Partido de los Trabajadores del Kurdistán terminó ni más ni menos que perpetrando durante décadas sangrientos atentados en Turquía, al tiempo que el ejército turco, por su parte, no tuvo reparos en llevar a cabo duras represalias. Claro que no solo hay kurdos en Turquía, también los hay en Irán, Irak y Siria. Y precisamente las organizaciones kurdas de Irak y Siria han sido estrechos aliados de Estados Unidos durante los últimos años. Pero amigos, lo cierto es que para el gobierno turco, de una forma u otra, todo viene a formar parte de lo mismo. En cierto modo, entienden que si en alguno de estos lugares se conformaran gobiernos kurdos autónomos e independientes, pues que eso supondría una grave amenaza sobre su soberanía. Así que ya veis, la cosa está complicada, ¿no os parece? Y esto nos lleva a una pregunta clave. Si de ti dependiera, de ti, ¿a quién apoyarías? ¿A los turcos o a los kurdos? Pues amigos, esa es la pregunta que durante mucho tiempo se han hecho en Washington. Y ¿sabéis qué? Visto lo visto, parece que a la hora de la verdad es el poderoso el que se lleva el gato al agua. Claro, vamos a ver, sobre la mesa, ¿quién es el más prescindible? ¿A quién va a preferir Washington? ¿A un estado históricamente consolidado y fuerte económica y militarmente? ¿O a un pueblo sin estado? Si esta fuese una pregunta de examen, aprobar lo que se dice aprobar no parecería algo complicado, ¿no creéis? Pues este es precisamente el motivo por el que los kurdos se han visto traicionados, o al menos dejados de lado por Estados Unidos, en multitud de ocasiones desde comienzos del siglo XX. Y la última ha sido hace muy poco, a principios de este mismo mes de octubre de 2019, y ha tenido un claro protagonista: Donald Trump. Atentos. They didn't help us in the Second World War. They didn't help us with Normandy, as an example. This is like Israel and the Palestinians, okay? There's only one difference. Maybe the hatred's even greater. Is that possible? Maybe not. La última traición de Trump.
Amigos, que Estados Unidos le haya dado la espalda a sus aliados kurdos no es algo que haya pasado ni una, ni dos, ni tres veces, sino al menos 7 u 8 veces. Eso que se sepa. Sin ir más lejos, una de las traiciones más graves y que más polémica ha causado en la clase política y militar de Estados Unidos es la que ha impulsado el presidente Donald Trump a principios de este octubre de 2019. Trump anunció y ejecutó la retirada de efectivos estadounidenses en la frontera noreste de Siria después de una llamada con Erdogan. Los efectivos, entre 100 y 150, se han movilizado hacia otras zonas de Siria, pero el movimiento supone abrir el paso al ejército turco para permitirles entrar en enfrentamiento directo contra los kurdos de las fuerzas democráticas sirias, que han sido clave en la derrota del ISIS. We have spent tremendous amounts of money on helping the Kurds in terms of ammunition, in terms of weapons, in terms of money, in terms of pay. With all of that being said, we like the Kurds. We've spent a tremendous, and they're fighting for their land. So when you say they're fighting with us, yes, but they're fighting for their land. Sí, ya lo veis. Así es como Trump agradece los sacrificios de quienes han colaborado en terminar con ese reino del terror que ha sido el ISIS. ¿Cómo os quedáis? Oye, con amigos así que mejor hasta luego y buenas tardes. Así que, en fin, visto lo visto, no podemos extrañarnos de que los kurdos se sientan traicionados y engañados. Los kurdos sirios ven una traición estadounidense y advierten de que la lucha contra el ISIS ahora está en duda. Pero un momento, no penséis que esto es lo más grave, para nada. Lo peor es que esta decisión siembra un precedente muy peligroso, porque se carga de un plumazo la confianza de los aliados de Oriente Medio en Estados Unidos. Bueno, de Oriente Medio y de prácticamente cualquier otro lugar del planeta. Al fin y al cabo, si hoy traicionan a los kurdos, ¿qué les podría pasar a otros mañana? ¿Qué incentivo tienen los grupos afines a los intereses de Occidente en confiar en Estados Unidos para colaborar con ellos? Digamos que resultaría complicado. Pues un momento, porque aún no os hemos contado cómo se ha tomado esta decisión trumpiana. Un consejo, agarraos a la silla. En circunstancias normales podríamos esperar que un presidente tome una decisión tan importante teniendo cierto consenso o acuerdo con la cúpula del Pentágono, con las recomendaciones del Departamento de Estado o incluso con los líderes políticos de su propio partido en el Congreso y en el Senado. Pues bien, ni una de estas tres cosas ha pasado, porque sí, Trump es diferente y la decisión la ha tomado con todos, absolutamente con todos los actores relevantes en su contra. Vamos, que lo ha hecho por sus narices. ¿Qué sabrán eso del Senado, del Pentágono, del Departamento de Estado? En fin. If we go on the theory that some of the folks in Washington, who all do very well with the military-industrial complex. I mean, you know, the military-industrial complex got tremendous power. They like fighting. They make a lot of money when they fight. El caso es que esto es algo que no ha sentado nada, pero que nada bien en las filas del Partido Republicano. Sobre todo si tenemos en cuenta que Trump ya intentó una retirada de Siria en diciembre de 2018, algo que terminó con la dimisión del secretario de Defensa, James Mattis, y también del entonces enviado especial presidencial para la coalición contra el ISIS, Brett McGurk. Proud to formally announce today my intention to nominate General James Mad Dog Bass as the next Secretary of Defense. All I can say is he is the real deal. In his resignation letter, he wrote, "My views on treating allies with respect are strongly held." This was how I saw the strength of America, that we keep our alliances together and keep them tight. Quizás por eso en esta ocasión personalidades de primer nivel, ojo, de su propio partido, como es el caso del líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, han hecho un comunicado en contra de esta decisión. Los republicanos del Senado rechazan la decisión de Trump de abandonar a los kurdos. Urjo al presidente a ejercer el liderazgo estadounidense para mantener unida nuestra coalición multinacional para derrotar al Estado Islámico y evitar un conflicto importante entre nuestro aliado de la OTAN, Turquía, y nuestros socios locales en Siria en la lucha contra el terrorismo. Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana en el Senado. Y no solo eso, otros senadores de renombre como Lindsey Graham, también del Partido Republicano, alertan de los riesgos que Trump no está queriendo ver e incluso han propuesto sanciones contra Turquía y la mismísima expulsión de la OTAN si finalmente este país realiza una invasión del norte de Siria pasando por encima de los kurdos.
Introduciremos sanciones bipartidistas contra Turquía si invaden Siria y pediremos su suspensión de la OTAN si atacan a las fuerzas kurdas que asistieron a Estados Unidos en la destrucción del califato del ISIS. Senador republicano Lindsey Graham en Twitter. De la misma forma, también algunos líderes políticos internacionales próximos a Estados Unidos, como es el caso de Benjamin Netanyahu, se han pronunciado en la misma dirección. Israel condena enérgicamente la invasión turca de las áreas kurdas en Siria y advierte contra la limpieza étnica de los kurdos por parte de Turquía y sus representantes. Israel está preparado para extender la asistencia humanitaria al galante pueblo kurdo. Benjamin Netanyahu. Y ¿sabéis qué? Ya no se trata solo de una cuestión de lealtad hacia los aliados, lo que es importante, sino incluso también de seguridad. Por ejemplo, sin ir más lejos, las tropas kurdas mantienen retenidos a más de 30.000 militantes leales al Estado Islámico. Militantes que por supuesto podrían quedar en libertad en caso de conflicto con Turquía. Curioso eso de golpear a tu amigo que te está haciendo el trabajo sucio. En fin, cosas de Trump. Pero amigos, conociendo al actual inquilino de la Casa Blanca, seguramente muchos preguntaréis ¿cómo diantres ha reaccionado el presidente? ¿Cómo diantres ha reaccionado Donald Trump? Pues con su estilo, bandazos, amenazas y bueno, vosotros mismos. Como ya he dicho claro anteriormente y solo para reiterarlo, si Turquía hace algo que en mi grandiosa e inigualable sabiduría considero fuera de los límites, destruiré y arrasaré totalmente la economía de Turquía. Ya lo he hecho antes. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, en Twitter. Grandiosa e inigualable sabiduría. En fin, sin comentarios. Primero toma una decisión, Turquía lo festeja, luego un bandazo y luego una bravuconada. Bueno, muy del estilo Trump. Por cierto, no es la primera vez que este presidente traiciona a los kurdos. Ya lo hizo en Irak en 2017. Os contamos en este vídeo qué estaba pasando. Desde entonces lo que ha ocurrido es ni más ni menos que Estados Unidos, el gobierno de Trump, miró pues para otro lado. Pero ahora, llegados a este punto, turno para ti. ¿Cuál crees que debe ser la posición de Estados Unidos en este conflicto? ¿Debería Estados Unidos aproximarse más a los kurdos al haber sido buenos aliados durante los últimos años? ¿O debería seguir apoyando a Turquía? ¿Está Trump cometiendo acaso su enésima irresponsabilidad como presidente? Dejad vuestros comentarios y opiniones aquí abajo. Por cierto, un aviso. Ya sabéis todos que tenemos un canal en inglés junto a Simon Whistler, sin duda uno de los youtubers, uno de los creadores más prolíficos de toda esta red. Pues bien, el caso es que ahora Simon ha lanzado un nuevo canal sobre biografías en castellano, así que os invitamos a pasaros y suscribiros porque la verdad merece la pena. En fin, si os ha gustado este vídeo no olvidéis darle a like y una vez más, de corazón, muchas gracias por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima. Russia, please, if you can, get us Hillary Clinton's emails. Mr. President, sir. Yes, I agree with